Tras 8 años de matrimonio, le pedí un tiempo a mi esposo para aclarar mis ideas. Ahora mis hijos me odian porque les quise presentar a mi nuevo novio antes de divorciarme de su padre. 8 años. A veces, cuando digo el número en voz alta, siento como si estuviera hablando de la vida de otra persona. 8 años de matrimonio con David, 2 hijos maravillosos, una casa en las afueras con un jardín que requiere demasiado mantenimiento. Desde fuera, teníamos el cuadro completo, la estampa perfecta de la felicidad suburbana. Pero por dentro, me estaba asfixiando lentamente con el algodón de azúcar de la comodidad. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, una colección de roles, esposa, madre, administradora del hogar, que habían devorado a la mujer que solía ser, a Mónica. Ya no sabía quién era sin una lista de la compra en la mano o un horario de actividades extraescolares en la cabeza. David es un buen hombre, que nadie se equivoque. Es amable, es un padre dedicado y un proveedor fiable. Pero la pasión, esa chispa que nos unió al principio, se había extinguido hace mucho tiempo, reemplazada por una rutina tan predecible que podría ajustar mi reloj con ella. Nuestras conversaciones giraban en torno a las facturas, las reparaciones de la casa y los logros de los niños. El romance se había reducido a un beso casto en la frente antes de dormir. Se había vuelto mi compañero de piso, un socio en la empresa de criar a nuestros hijos, pero el marido, el amante, el cómplice de aventuras, ese hombre había desaparecido, si es que alguna vez existió de verdad. Me sentía increíblemente ingrata, y esa culpa me comía por dentro. Tenía todo lo que se supone que una mujer debe desear, y aún así, sentía un vacío inmenso. Había sacrificado mis sueños, mi carrera incipiente en el arte, mi espontaneidad, en el altar de la familia. Y nadie parecía darse cuenta. Mis días eran un ciclo interminable de servicio a los demás, preparar desayunos, llevar a los niños al colegio, limpiar, cocinar, ayudar con los deberes. Y al final del día, cuando caía rendida en la cama, David ya estaba roncando a mi lado, ajeno a la tormenta silenciosa que se libraba en mi interior. Empecé a sentir un resentimiento sordo, una amargura que me sorprendía a mí misma. Veía a otras mujeres, mujeres sin ataduras, viajando, creando, viviendo, y sentía una punzada de envidia tan intensa que me dolía. Tenía 38 años y sentía que mi vida ya estaba escrita, que el resto de mis días serían una repetición de los anteriores. Necesitaba un cambio, una sacudida, algo que me recordara que Mónica, la mujer, todavía existía bajo las capas de Mónica, la madre y esposa. Esta necesidad de reencontrarme, de buscar mi propia felicidad, se convirtió en una obsesión. Me convencí de que no podía seguir siendo una buena madre o una buena esposa si yo misma estaba muerta por dentro. Mi viaje para redescubrirme no era un acto de egoísmo, como algunos podrían pensar. Era un acto de supervivencia. Y creía, con toda mi alma, que al final, mi felicidad también es importante. Una madre feliz es una buena madre. Era la única verdad a la que podía aferrarme. Mi primer acto de rebelión fue inscribirme en un taller de yoga y meditación. Parecía el cliché perfecto, lo sé, pero necesitaba desesperadamente un espacio que fuera solo mío, un lugar donde nadie me llamara mamá. Y fue allí donde conocí a Leo. Él era el instructor. Era 10 años más joven que yo, con una energía tranquila y una sonrisa que parecía entender todos los secretos del universo. No era solo su físico lo que me atrajo, era su forma de ver la vida. Hablaba de fluir, de liberar la energía estancada, de honrar tu verdad interior. Y cada una de sus palabras era como un bálsamo para mi alma reseca. Después de las clases, a veces nos quedábamos hablando. Le conté de mi vida, perfecta, de mi sensación de estar atrapada. Y él no me juzgó. Me escuchó con una empatía que no había sentido en años. «Has estado cuidando de todos los demás», me dijo un día, mientras tomábamos un té de hierbas. «Es hora de que empieces a cuidar de ti». Me hizo sentir vista. Por primera vez en casi una década, alguien no me veía como una función, la esposa de David, la madre de Alex y Sofía, sino como un individuo con sus propias necesidades y anhelos. Nuestra conexión creció rápidamente, pasando de lo espiritual a lo emocional. Leo representaba todo lo que mi vida no era: espontaneidad, libertad, un enfoque en el ahora, en lugar de en el plan de jubilación. Empezamos a vernos fuera del estudio. Paseos por el parque, visitas a galerías de arte, conversaciones profundas que duraban horas. Me sentía como una adolescente de nuevo, descubriendo el mundo y a mí misma por primera vez. Él despertó a la artista, a la soñadora, a la mujer apasionada que yo creía muerta y enterrada bajo una montaña de responsabilidades. Fue entonces cuando supe que no podía seguir fingiendo. No podía volver a casa cada noche, a mi vida predecible con David, después de haber probado el sabor de la libertad. La idea de pedirle un tiempo a David empezó a tomar forma en mi mente. No lo veía como el fin de nuestro matrimonio, no al principio. Lo veía como un paso necesario en mi evolución.
Necesitaba espacio físico y emocional para aclarar mis ideas, para entender quién era esta nueva Mónica que Leo había ayudado a desenterrar. Lo enmarqué en mi cabeza como un acto de honestidad. Sería más cruel seguir a su lado, viviendo una mentira, que tomar una distancia valiente para encontrar mi propia verdad. La conversación con David fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Elegí un domingo por la tarde, después de que los niños se hubieran ido a casa de un amigo. La casa estaba en silencio, un silencio que normalmente me resultaría reconfortante, pero que ese día se sentía pesado, premonitorio. Él estaba en el salón, leyendo el periódico, ajeno a la bomba que yo estaba a punto de lanzar sobre nuestro tranquilo mundo. Me senté frente a él, con las manos sudorosas y el corazón latiéndome en la garganta. David, necesito hablar contigo, empecé, y él bajó el periódico, su expresión se tornó seria al instante. Le hablé con la mayor delicadeza que pude, usando todas las palabras de moda que había aprendido en mis sesiones de autodescubrimiento. Le dije que me sentía perdida, que necesitaba reencontrarme a mí misma, que había perdido mi identidad individual en nuestros roles de padres. Evité cuidadosamente mencionar a Leo. Este era mi viaje, y él no era el destino, solo el catalizador. David escuchó en silencio, su rostro palideciendo a medida que yo hablaba. Cuando terminé, se quedó mirándome durante un largo rato, sus ojos llenos de una confusión herida. No entiendo, Moni, dijo, su voz era apenas un susurro. ¿Qué he hecho mal? Pensé que éramos felices. Su pregunta, tan simple y tan directa, casi me rompe. Fue mucho más fácil cuando pude culparlo por su ausencia emocional, pero su genuina confusión me hizo sentir, por un instante, como un monstruo. Pero me aferré a mi guión, a mi convicción de que esto era necesario. No has hecho nada malo, David. El problema soy yo. Necesito un tiempo, un espacio. Necesito mudarme, estar sola, aclarar mis ideas. La palabra, mudarme, pareció golpearle con una fuerza física. Se echó hacia atrás en el sofá, como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Dejarme? ¿Dejar a los niños? No es dejaros, le corregí rápidamente. Es tomar distancia para poder volver más fuerte, más completa. Seguiré viendo a los niños, por supuesto. Nada cambiará para ellos. Al final, como siempre, cedió. David odia el conflicto por encima de todo. Vi la lucha en sus ojos, el deseo de gritar, de suplicar, pero su naturaleza pasiva se impuso. Si eso es lo que crees que necesitas, dijo, su voz resignada. Y eso fue todo. No hubo pelea. No hubo drama. Solo una aceptación triste y silenciosa. Una parte de mí se sintió aliviada. La otra, una parte que me avergüenza admitir, se sintió decepcionada. Su falta de lucha fue, para mí, la confirmación final de que nuestra pasión se había extinguido. Una semana después, me mudé a un pequeño apartamento en el centro, sintiéndome a la vez aterrorizada y eufórica. Mi valiente viaje de autodescubrimiento había comenzado. Y, por supuesto, 2 días después, Leo se mudó conmigo. Era parte del viaje, al fin y al cabo. El primer mes en mi nuevo apartamento fue un torbellino de libertad y romance. Leo y yo pintamos las paredes, cocinamos cenas exóticas, hicimos el amor a mediodía. Me sentía renacida. La culpa por haber dejado a David y a los niños era una sombra constante, pero la combatía diciéndome a mí misma que esto era necesario. Que estaba modelando para mis hijos lo que significaba ser una mujer valiente que persigue su felicidad. Al final, mi felicidad también es importante. Una madre feliz es una buena madre. Y yo, por primera vez en años, era feliz. Fue esta convicción la que me llevó a tomar la siguiente decisión, una que, en retrospectiva, fue catastróficamente ingenua. Creía firmemente que, para que mis hijos aceptaran mi nueva vida, necesitaban entender la fuente de mi nueva felicidad. Necesitaban conocer a Leo. Pensé que si veían lo amable y tranquilo que era, si veían lo feliz que me hacía, lo entenderían. Lo planeé todo con cuidado. Un encuentro neutral, informal. Una heladería el sábado por la tarde. Le dije a David que quería llevar a los niños a tomar un helado, y él, como siempre, estuvo de acuerdo sin hacer preguntas. No le mencioné que Leo vendría. Pensé que sería mejor que fuera una sorpresa, para que no tuvieran tiempo de formarse prejuicios. Alex, mi hijo de 15 años, y Sofía, mi hija de 13, llegaron a la heladería. Al principio, todo fue bien. Estaban contentos de verme. Pedimos nuestros helados y nos sentamos en una mesa fuera. Y entonces, les dije, chicos, hay alguien que quiero que conozcáis. Es un amigo muy especial para mí. Leo se acercó a la mesa en ese momento, con la sonrisa zen que siempre llevaba. Hola, chicos. Soy Leo, dijo, extendiendo la mano. Sofía miró la mano y luego a mí, con los ojos muy abiertos. Alex ni siquiera lo miró.
Su mirada estaba clavada en mí, y su rostro, que segundos antes estaba sonriente, se había convertido en una máscara de hielo. ¿Un amigo?, preguntó Alex, su voz goteaba un sarcasmo que nunca le había oído. Este es tu espacio para pensar, mamá. Este es tu tiempo para aclarar tus ideas. La situación se deterioró rápidamente. Intenté explicarles, decirles que Leo era una parte importante de mi viaje, que mi felicidad era también la suya. Pero mis palabras se perdían en el aire. Sofía empezó a llorar en silencio, con grandes lágrimas rodando por sus mejillas. Alex se levantó de golpe, tirando su helado al suelo. «Ni siquiera te has divorciado de papá», me gritó, su voz rompiéndose. «Y ya nos estás restregando a tu novio por la cara. Te odio». Se dio la vuelta y se fue corriendo, con Sofía pisándole los talones. Me quedé allí, sentada, con Leo a mi lado, rodeada del olor a azúcar y a la amargura de la traición en los ojos de mis propios hijos. El viaje de vuelta a mi apartamento fue silencioso. Leo intentó consolarme, poniendo una mano en mi rodilla y diciendo frases vacías como «necesitan tiempo, Mónica», y «no entienden la complejidad de los sentimientos adultos». Pero yo apenas lo oía. Las palabras de Alex, «te odio», resonaban en mi cabeza como un eco infinito. Una vez en casa, me derrumbé. Lloré durante horas, no solo por la reacción de mis hijos, sino por la injusticia de todo aquello. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Tan egoístas? Había pasado los últimos 15 años de mi vida dedicada a ellos, sacrificando cada pedazo de mí misma por su bienestar. Y ahora, en el primer momento en que intentaba hacer algo por mí, en que intentaba reclamar un trozo de felicidad para mí, ¿me pagaban con odio? No lo entendía. Se suponía que debían quererme incondicionalmente. Se suponía que debían alegrarse de verme feliz. Mi dolor se fue transformando lentamente en una indignación resentida. Eran solo niños, sí, pero eran lo suficientemente mayores para entender. O quizás era David. Seguramente él les había llenado la cabeza de veneno contra mí. Seguramente los había puesto en mi contra, pintándome como la villana que había abandonado a su familia. Era más fácil para ellos odiarme a mí que aceptar la realidad de que su padre y yo ya no éramos felices juntos. Mientras Leo me preparaba un té y ponía música relajante, yo repasaba la escena de la heladería una y otra vez. ¿Qué había hecho mal? Solo había intentado ser honesta. Había intentado incluirlos en mi nueva vida. ¿No era eso lo que se suponía que debían hacer los padres? ¿Ser transparentes con sus hijos? Mi decisión de presentarles a Leo no fue precipitada, fue un acto de amor, un intento de unir mis dos mundos. Y ellos lo habían rechazado, lo habían escupido con un odio que no merecía. Me acurruqué en el sofá, sintiéndome la persona más sola del mundo. Había dejado mi hogar, mi marido, y ahora, parecía que también había perdido a mis hijos. Y todo por intentar ser feliz. Al final, mi felicidad también es importante. Una madre feliz es una buena madre. Me repetí esa frase una y otra vez, como un mantra, como un escudo contra el dolor y la culpa. Pero esa noche, por primera vez, las palabras sonaron huecas, una justificación frágil contra la dura y fría realidad del odio en los ojos de mis hijos. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1. Tu mantra, una madre feliz es una buena madre, es una verdad a medias que estás usando como un escudo para justificar un egoísmo monumental. La felicidad de una madre es importante, sí, pero no cuando se construye sobre la mentira y la devastación de su familia. Le mentiste a tu esposo sobre tus intenciones y, peor aún, le mentiste a tus hijos. Les vendiste la historia de un viaje de autodescubrimiento, cuando en realidad era una huida hacia los brazos de otro hombre. Ellos no te odian por querer ser feliz, te odian por la traición y la deshonestidad. Respuesta de la OP. No es una mentira. Mi relación con Leo es parte de mi autodescubrimiento. Él me ha ayudado a reencontrar a la mujer que soy. No son dos cosas separadas. Y no es egoísmo, es una necesidad humana básica. ¿Se supone que debo vivir una vida miserable solo para mantener la paz en casa? ¿Qué clase de ejemplo es ese para mis hijos? Les estoy enseñando que una mujer tiene derecho a buscar su propia alegría. Es una lección difícil, lo admito, pero es una lección importante. Simplemente son demasiado jóvenes e inmaduros para apreciarla ahora mismo. Usuario anónimo 2. El problema no es que les presentaras a tu nuevo novio. El problema es el timín y el engaño. Rompiste la estabilidad de su mundo pidiendo un tiempo para ti, un concepto ya de por sí difícil de asimilar para un adolescente. Y un mes después, les revelas que ese tiempo para ti y en realidad incluía a un sustituto para su padre. Los hiciste cómplices de una mentira que ni siquiera sabían que existía. Su reacción no es cruel, es la respuesta completamente lógica de dos niños cuyo mundo acaba de ser demolido por segunda vez en 30 días por la persona en la que más confiaban. Respuesta de la OP.
Estaba intentando protegerlos. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Me voy de casa porque me he enamorado de mi instructor de yoga? Por supuesto que no. Intenté suavizar el golpe, facilitarles la transición. Mi intención era buena, aunque la ejecución quizás no fue perfecta. Pensé que ver mi felicidad de primera mano sería más convincente que cualquier explicación. Cometí un error de juicio, quizás, pero no un acto de malicia. Y merezco un poco de compasión por ello, especialmente de mis propios hijos. Usuario anónimo 3. Tu descripción de David como un habilitador pasivo, que cedió a tu petición de un tiempo es muy reveladora. Parece un hombre que te amaba tanto que estaba dispuesto a soportar su propio dolor si eso significaba darte lo que creía que necesitabas para ser feliz. Y tú interpretaste su sacrificio y su falta de conflicto como falta de pasión. Ahora estás sorprendida de que tus hijos, que probablemente heredaron parte de su decencia y lealtad, reaccionen con tanto dolor. No son egoístas, están defendiendo a su padre y el concepto de familia que tú misma decidiste dinamitar. Respuesta de la OP. El sacrificio de David era también una forma de comodidad. Evitar el conflicto a toda costa no es noble, es fácil. Era más fácil para él dejarme ir que luchar por nosotros, que enfrentarse a los problemas reales de nuestro matrimonio. Y mis hijos no lo están defendiendo. Están asustados por el cambio, lo cual es normal. Pero están canalizando ese miedo en ira hacia mí porque soy el agente del cambio. Es una reacción infantil, y aunque me duela, sigo creyendo que, a la larga, es lo mejor para todos. Actualización 1. Las consecuencias del desastre de la heladería no tardaron en llegar, y fueron mucho peores de lo que había anticipado. Unos días después, recibí un correo electrónico de un bufete de abogados. David había iniciado formalmente los trámites de divorcio. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de shock y una profunda indignación. ¿Tan rápido? ¿Sin siquiera una conversación? Pero lo que me hizo hervir la sangre fue el segundo párrafo. Solicitaba la custodia principal de los niños, citando inestabilidad emocional y comportamiento errático por mi parte. A mí, la madre que les había dedicado cada segundo de los últimos 15 años. Era evidente que los niños habían vuelto a casa llorando y le habían contado todo, y él, en lugar de calmar la situación, estaba usando su dolor como un arma en mi contra. Intenté desesperadamente contactar a mis hijos. Les llamé una y otra vez, pero no respondieron. Les envié mensajes de texto largos y sentidos, explicándoles mi perspectiva, hablándoles de mi necesidad de ser feliz. El silencio fue total durante 2 días. Finalmente, recibí una única respuesta de mi hija Sofía. Un solo mensaje de texto que me destrozó. Nos dijiste que necesitabas espacio para ti. No para otro hombre. Nos mentiste. Esa fue la última vez que me escribió. Sintiéndome acorralada y atacada por todos lados, recurrí al único foro que sentía que me quedaba, el chat grupal de la familia, que incluía a mis padres, a los de David y a nuestros hermanos. En un acto de desesperación, escribí un largo párrafo defendiéndome. Argumenté que mi relación con Leo era una parte integral de mi viaje para encontrarme a mí misma. Les supliqué que entendieran que no podían separar mi felicidad de mi identidad. Y terminé con la frase que se había convertido en mi salvavidas. Al final, mi felicidad también es importante. Una madre feliz es una buena madre. La respuesta no vino de mis padres, que probablemente estaban demasiado avergonzados para escribir, ni de David, que había abandonado el grupo. Vino de su hermana, mi cuñada, Elena. Su mensaje fue como un misil teledirigido. Deja de usar la felicidad como excusa para tu egoísmo, Mónica, escribió, para que todos lo vieran. David ha estado las últimas semanas intentando consolar a 2 niños con el corazón completamente roto. Ha cocinado, limpiado, ayudado con los deberes y los ha escuchado llorar hasta dormirse, todo ello mientras lidiaba con su propia devastación. Mientras tanto, tú has estado jugando a la adolescente enamorada en tu nuevo apartamento. Tus hijos no te odian. Están de luto. Están de luto por la madre que creían tener, la que ponía sus necesidades por encima de las suyas. Después de ese mensaje, nadie más escribió nada. El silencio fue una condena unánime. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4. Tu cuñada ha resumido la situación con una claridad brutal y necesaria. Mientras tú te centras en tu viaje y tu felicidad, tu esposo está haciendo el verdadero trabajo duro y no reconocido de la paternidad, cuidar de unos niños heridos. El divorcio y la petición de custodia no son venganza, son la reacción lógica de un padre que intenta proteger a sus hijos de más dolor e inestabilidad. Te has vuelto tan absorta en tu propia narrativa que eres incapaz de ver el daño colateral que estás causando. Respuesta de la OP. Es fácil para ella pintarme como la villana. Siempre me ha tenido celos. Y por supuesto que David está cuidando de los niños, es su padre.
¿Se supone que debo darle una medalla por hacer lo que le corresponde? Yo también estoy sufriendo. Yo también estoy lidiando con el dolor de una familia rota. Pero mi dolor parece no importarle a nadie. Todos asumen que porque fui yo quien se fue, estoy de vacaciones emocionales. No tienen ni idea. Usuario anónimo 5. El mensaje de tu hija es la clave de todo, nos mentiste. Para los niños, y especialmente para los adolescentes, la honestidad y la confianza son la base de su seguridad. Tú rompiste esa confianza de una manera fundamental. No se trata del nuevo novio, se trata de la mentira. Y tu intento de justificarte en el chat familiar solo empeoró las cosas. En lugar de disculparte por la mentira, redoblaste la apuesta, insistiendo en que tu felicidad era la prioridad. Es natural que se sientan abandonados y traicionados. Respuesta de la OP. No era una mentira, era una omisión para protegerlos. Son cosas diferentes. No podía contarles toda la verdad de golpe, habría sido demasiado para ellos. Mi plan era introducirlos a la nueva realidad poco a poco. Pero su reacción extrema y el ataque de David lo han hecho imposible. Ahora todos me ven como una mentirosa, cuando lo único que intentaba hacer era gestionar una situación increíblemente difícil de la forma menos dolorosa posible. Actualización final. Han pasado casi 4 meses. 4 meses de una guerra fría librada a través de abogados y mensajes tensos sobre los horarios de visita, visitas a las que mis hijos a menudo se niegan a ir. Mi relación con Leo, que se suponía que era mi refugio de paz y espiritualidad, ha empezado a resentirse bajo la presión del drama constante. Se ha vuelto evidente que él está preparado para ser un amante inspirador, pero no un padrastro para 2 adolescentes resentidos. La vida real ha resultado ser mucho menos zen de lo que ambos imaginábamos. El punto de inflexión ocurrió la semana pasada, en la reunión de padres y profesores del colegio. Era la primera vez que iba a ver a David en persona desde que me fui. Me pasé toda la mañana con un nudo en el estómago. Lo vi al otro lado del salón de actos. Estaba hablando con un grupo de otros padres. Y a su lado estaba Teresa, una de las madres de la clase de Sofía. Siempre la había considerado una mujer increíblemente aburrida, el epítome de la madre suburbana convencional, siempre voluntaria en las ferias de libros y horneando galletas para los eventos escolares. Y allí estaban, hablando y riendo con una familiaridad que me revolvió el estómago. Después de la reunión, no pude contenerme. La rabia y los celos me cegaron. Lo intercepté en el aparcamiento. ¿En serio, David?, le espeté. ¿Teresa? ¿Ni siquiera has esperado a que la tinta del divorcio se seque para reemplazarme con la primera madre aburrida que se te ha cruzado? Él me miró, y por primera vez desde que todo esto empezó, no vi dolor ni pasividad en sus ojos. Solo un agotamiento infinito. No la estoy usando para reemplazarte, Mónica, dijo, su voz era tranquila, pero con un filo de acero. La estoy apreciando por salvar a mi familia mientras tú estabas ocupada salvándote a ti misma. Me quedé en silencio, confundida. Él continuó. Cuando te fuiste, los niños se rompieron. Alex empezó a tener ataques de ansiedad por la noche. Las notas de Sofía cayeron en picado. Y yo estaba tan perdido, tan ahogado en mi propio dolor, que no sabía qué hacer. ¿Y sabes quién se dio cuenta? Teresa. No yo. Ella. Me contó cómo Teresa, al ver a Sofía tan decaída en clase, se ofreció a ayudarla con las matemáticas, organizando un pequeño grupo de estudio en su casa 2 veces por semana. Me contó cómo, al ver a Alex aislado, invitó a David y a él a jugar al baloncesto con su marido y sus hijos los domingos, solo para sacarlo de casa. Ella no me ofreció frases inspiradoras ni tés de hierbas, Mónica, dijo, y cada palabra era un golpe. Me dio consejos prácticos. Me ayudó a encontrar un terapeuta para Alex. Escuchó a Sofía hablar de sus amigas. Hizo el trabajo aburrido y difícil de ser madre cuando la suya estaba demasiado ocupada en su viaje de autodescubrimiento. Me quedé allí, en medio del aparcamiento, mientras él se alejaba. Y la verdad me golpeó con la fuerza de un coche a toda velocidad. Mientras yo perseguía una versión idealizada y egoísta de la felicidad, otra mujer, una mujer, convencional, a la que yo había despreciado, estaba haciendo el verdadero trabajo. Estaba siendo madre de mis hijos, no con grandes gestos, sino con galletas, ayuda con los deberes y un hombro en el que llorar. Mi chispa no había iluminado nada. Solo había dejado un rastro de cenizas, y otra persona, una persona mejor, había tenido que venir a limpiarlas. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 6. La ironía es absolutamente devastadora. Huiste de la aburrida vida suburbana y de los sacrificios de la maternidad, solo para que una mujer que encarna esa vida te demuestre lo que significa realmente ser madre. Tu viaje espiritual era puro egoísmo, mientras que su convencionalismo era puro amor y servicio. Esta es una de las lecciones de humildad más brutales que he leído.
Respuesta de la OP. No hay nada que pueda decir. Todo lo que despreciaba de ella, su dedicación, su convencionalismo, era exactamente lo que mis hijos necesitaban. Y yo no estaba allí para dárselo. Estaba meditando en un apartamento bonito mientras mis hijos se rompían. Es una verdad tan fea que apenas puedo respirar al escribirla. Usuario anónimo 7. Tu mantra era, una madre feliz es una buena madre. Resulta que una madre presente, atenta y que hornea galletas es una madre aún mejor, especialmente cuando los niños están sufriendo. David no se enamoró de Teresa por pasión, se unió a ella por gratitud y por el reconocimiento de una bondad fundamental que tú habías descartado como aburrida. Te reemplazó, sí, pero no con una amante. Te reemplazó con una verdadera compañera. Respuesta de la OP. Tienes razón. Yo quería un compañero de aventuras, y mis hijos necesitaban una madre. Y David necesitaba una compañera. Yo no era ninguna de esas cosas. Estaba tan centrada en lo que yo necesitaba, que me olvidé por completo de lo que ellos necesitaban. Leo me ha estado hablando de soltar el ego. Creo que por primera vez empiezo a entender lo que significa. Usuario anónimo 8. Quizás el verdadero autodescubrimiento no es encontrar tu chispa en un estudio de yoga. Quizás es darte cuenta, en un aparcamiento de colegio, de que has fallado a las personas que más te necesitaban. Este no es el final de tu viaje, Mónica. Es el verdadero comienzo. Un comienzo doloroso y humillante. Pero es real. Mucho más real que cualquier cosa que Leo pudiera enseñarte. Respuesta de la OP. Lo es. Es el verdadero comienzo. Y es horrible. No sé si alguna vez podré reparar el daño que he hecho. Probablemente no. Pero al menos ahora veo el daño. Y ya no tengo excusas.